Hola, una vez más. Muy buenos días, mi querido y amados hermanos, querida iglesia. Sean todos bienvenidos como siempre, como cada sábado, a este templo. Me siento muy feliz y agradecido con Dios por la invitación que me han hecho a esta iglesia. Así que muchísimas gracias a los miembros de este templo que me han invitado para traer un mensaje en el día de hoy, un mensaje maravilloso. Así que espero que todos tengan su Biblia porque vamos con un mensaje como le dije. Y bueno, y bienvenido también a todas las visitas que nos visitan en el día de hoy, que sé que hay muchos que nos están visitando en este día. Así que tengan todos un feliz y bendecido sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y para darle inicio rápidamente a este tema de hoy, vamos a leer, y ese texto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 11. Así que abran su Biblia, mis hermanos, y cuando lo encuentren me dicen amén. Aquí tengo mi Biblia y vamos a buscar, como le dije, Hechos capítulo 5, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Bueno, y ahí donde se encuentran, si quieren algunos arrodillarse, se arrodillan, o si quieren inclinar su rostro, inclinen su rostro, pero vamos a pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien nos dirija en el día de hoy. Así que oramos. Amado Dios, amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su dulce y amado nombre, Señor. En esta hora, Señor, le damos gracias, Señor, por traernos una vez más, Señor, a su templo, Señor Jesús. Le damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que acaban de venir, Señor, todos los hermanos. También, Señor, le pedimos por todo aquel que todavía no ha llegado, Señor, para que llegue, Señor, y se pueda congregar, Señor Jesús. También damos gracias por las visitas, Señor, que nos visitan este día, Señor. Y pedimos, Señor, de una manera súper especial, Señor, por este mensaje de hoy, Señor, para que sea usted, Señor, quien hable, Señor. Sea usted conmigo, Señor Jesús, para que cada palabra, Señor Jesús, que vayan a salir de mis labios, Señor, sean palabras para vida, Señor, pero que sea para la vida eterna, Señor Jesús. Así que dele conocimiento, Señor, a los hermanos, para que puedan, Señor, entender el mensaje de hoy. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como le dije, todos con la Biblia en la mano. Como estuvimos leyendo en el capítulo 5, versículo 11 del libro de Hechos, ahí nos habla de la historia de Ananías y Zafira. Bueno, estos dos personajes querían aparentar y fingir que tenían una gran generosidad en el corazón de ellos. Y resultó que, mis hermanos, resultó ser una mentira. Pero dice el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10, solo Dios conoce los corazones y los pensamientos del ser humano. Miren, en la época de Ananías y Zafira, era una época emocionante para ser miembro de la iglesia, después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Los apóstoles predicaban el evangelio con poder. En ese tiempo se predicaba con poder el evangelio y miles se unían a la iglesia. O sea, que para Ananías y Zafira fue un privilegio que formar parte de la iglesia primitiva, y ellos la veían crecer y veían la manifestación del Espíritu Santo
de una manera tan marcada. Por eso, ningún necesitado había entre ellos. Escúchenme bien. Por eso era que ningún necesitado había entre ellos, entre los miembros de la iglesia. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de la venta a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según su necesidad. Pero en este escenario vemos a un Ananías y a un Zafira, obviamente impresionado por lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en la iglesia. Muy impresionados estaban ellos y quisieron ser parte de ellos y hacer lo mismo. También querían ellos. Escuchen bien, también ellos querían hacer lo mismo y decidieron vender una propiedad. Ojo con esto, decidieron ellos vender una propiedad y contribuir con la ganancia a la iglesia. Fue una decisión de ellos. Hasta aquí todo va bien. Por eso el título del mensaje de hoy: tú puedes ser un Ananías. Miren, en esta historia, quizás algunos de ustedes pues ya sepan algo de quiénes son estos dos personajes. Y quizás algunos no. Pero en ese tiempo de Ananías y Zafira, la gracia de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios era visible en la vida de los primeros creyentes, en la vida de aquella iglesia que el Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, dejó aquí en la tierra. Miren, mis hermanos, todo aquello que habían creído y habían permanecido en la voluntad de Dios, obviamente, en los mandamientos del Señor Jesucristo, ellos podían ver como la gracia o el poder o la manifestación gloriosa de Dios obraba en sus vidas. Como ellos veían lo que Dios hacía a través de ellos, y ellos vivían controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia dice que en esa iglesia, todos los que se convertían, una vez que se convertían y estaban aprendiendo los buenos ejemplos, seguían los ejemplos de los apóstoles. Y dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo lo llenaba. Y toda la iglesia, todos los creyentes, eran gente llena de la presencia de Dios. Eran gente llena del Espíritu Santo. Y lo hemos visto. ¿Saben cómo obraba la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos? De un modo que ellos, por la presencia del Espíritu Santo, ellos se mantenían tan unidos, pero tan unidos, que tenían un mismo pensamiento, una misma fe. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Se mantenían tan unidos que tenían un mismo pensamiento, una misma fe. Ninguno vivía con egoísmo. Ninguno vivía con esa avaricia que se vive hoy en día. Dice la Biblia que ellos amaban a Dios y por sus actos lo demostraban. Amaban a Dios, pero también amaban al prójimo. Y se cuidaban el uno al otro, a tal punto, mis hermanos, que cuando ellos veían que había una necesidad en la iglesia, en la obra de Dios, en los planes de Dios, en los creyentes, pues lo que tenían más, ellos hacían lo posible. ¿Para qué? Para poder ver de qué manera no haya ningún necesitado en la iglesia, ni tampoco entre ellos. Y ellos cogían y vendían las propiedades. Y cuando veían la necesidad de la iglesia, ellos traían el precio de los vendidos y lo ponían ¿a dónde? Lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de distribuir los recursos para que la iglesia no tenga ninguna necesidad. Y no había ningún necesitado en ellos, mis hermanos, porque se mantenían unidos, eran una sola fe. Miren, mis hermanos y hermanitas que están ahí sentadas. Cuando uno estudia esto,
más o menos uno puede idearse como que si esto fuera un sueño, ¿verdad? Porque al ver la realidad de la iglesia en esos tiempos de los primeros creyentes, vemos verdaderamente que es completamente diferente, totalmente diferente a este tiempo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿en dónde está la diferencia? Si hemos creído en Cristo, sí, claro. Y no hemos bautizado, sí. Y estudiamos la palabra de Dios, sí. La pregunta, ¿estamos unidos? No. ¿Nos preocupamos por las obras de Dios y por el prójimo? Bueno, a veces, otras veces no. Entonces yo te pregunto a ti, que está ahí sentado, o a las personas, a ti también, que está detrás de la pantalla, ¿estamos dispuestos a hacer algo para poder vivir esa vida de amor a Dios y de amor al prójimo? ¿Estamos dispuestos? Eso nos falta. Lo que pasaba con esta iglesia, con estos creyentes, es que la presencia del Espíritu Santo en su vida había llenado tanto los corazones, que ellos habían entendido que amar a Dios por sobre todas las cosas era lo más importante para sus vidas. Ellos amaban a Dios. Dios estaba en sus corazones, llenaba sus pensamientos y Él le daba la capacidad. ¿Para qué? Para amar los planes y los proyectos de Dios y de llevar el evangelio a todo el mundo y de amar también a los hermanos, al prójimo. Y de esa manera ellos vivían. Ellos habían entendido lo que el apóstol Juan una vez escribe. Una vez escribiendo en su primera carta, recomendándole a la iglesia, a nosotros, unas palabras que es muy conocida a veces por la iglesia. Vamos a ver ese texto y lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, le decía a la iglesia, ni las cosas que están en el mundo, decía Juan. Escúchame, le hablaba del amor al mundo y de las cosas del mundo. Y después decía claramente, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que el creyente de aquellos tiempos, ellos amaban a Dios por sobre todas las cosas. Ellos no amaban al mundo, no amaban los deleites de esta vida, no tenían egoísmo, no eran orgullosos, no eran ávaros, no amaban las cosas materiales. Miren, ustedes pueden leer la iglesia de Macedonia. Ellos cuando Pablo les hablaba en Corintio, y dice que esa iglesia daba para la obra de Dios mucho más de sus fuerzas, a pesar de su gran pobreza y de gran tribulaciones, pero abundaban en su riqueza de su generosidad. Eran generosos. La generosidad es una virtud del corazón que es contrario a ¿qué? A todo hábito de egoísmo. Porque dice el texto 16 que acabamos de leer, porque todo lo que hay en el mundo, lo que ven tus ojos físicamente,
lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deleites del pecado, los deseos de los ojos. Por los ojos entra todo lo que tú quieres, el amor a las cosas materiales y la vanagloria de la vida. Dice claramente, todas esas cosas provienen del mundo, pero no proviene del Padre. ¿Y qué nos dijo el verso 17? Y el mundo pasa. Es decir, lo que tú ves, la gloria que ha logrado tu ego, un día se acaba. Lo que ha logrado materialmente, por lo que tú te sientes importante y lo amas tanto que no te lo puedes llevar cuando te vayas al polvo. ¿Y quedará dónde? ¿Quedará aquí? ¿O se pudre o se acaba? Y cuando vas al descanso, ¿de qué te sirvió? Eso es vanidad. Dice el Señor, pero dice claramente, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habla de una vida eterna para los que hacen la voluntad de Dios. Y ahí en ese texto dice que hacer la voluntad de Dios es amar al Padre, no amar al mundo ni las cosas del mundo. ¿Saben, mis hermanos, por qué en estos tiempos hay divisiones y hay egoísmo, hay avaricia? Porque no nos amamos los unos a los otros, porque no nos ayudamos, no apoyamos los proyectos de Dios para que este evangelio llegue a toda vida, para restaurar hogares, para restaurar familia. Por eso, mis hermanos, porque no nos apoyamos, no apoyamos estos ministerios como Edificando Vida en el Tiempo del Fin y muchos más. Y cuando yo hablo de apoyo, mis hermanos, la mejor forma de ayudar o apoyar es difundiendo estos mensajes, estos temas, compartiendo estos mensajes de Dios, compartir la palabra de Dios, dándole like, suscribiéndote, para que estos canales de verdad presente sigan creciendo y lleguen a más hogares. ¿Por qué? Porque la misión del Evangelio de la Iglesia es llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿por qué no hay apoyo? ¿Saben por qué no hay apoyo? Sencillo, no amamos a Dios, pero sí amamos lo pocos que tenemos o lo mucho que tenemos, sin tener en cuenta que hay avaricia en el corazón. Pero esta iglesia, donde el Espíritu Santo llenaba a cada uno de los creyentes, llenaba a cada uno de los que se convertían, todo lo que se iban convirtiendo, el Espíritu Santo lo llenaba. Dios controlaba el corazón de ellos y mostraban ellos actitud de amor a Dios. Ellos aprendieron a amar a Dios y eso es lo que nos falta hoy en día. Amada iglesia, que están aquí presentes hoy, invitados que están presentes hoy aquí, a usted que está detrás de la cámara, vamos a aprender a amar a Dios, a amar al prójimo. Entonces, por eso esta iglesia, donde se congregaba Ananías y Zafira, cuando ellos veían la necesidad de los planes de Dios, no escatimaban. La Biblia dice que ninguno de ellos decía que lo que tenían eran de ellos. Ahora, yo te pregunto, pregúntale al que está al lado tuyo o a alguien, pregúntale ahora mismo, oye, lo que tú tienes es tuyo.
Muchos te dirán, esto es mío, me costó mi dinero, me ha sacado el aire, trabajando, esto es mío. Si fuera tuyo, te mueres y te lo llevas, pero como no es tuyo, tienes que dejarlo en la tierra. ¿Qué nos dice Salmos? Capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Escucha bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice Jehová. Miren, aprender a amar a Dios nos da la oportunidad como verdadero creyente ¿a qué? A vivir una vida agradable a Dios. Y vuelvo y te repito, estas personas estaban llenas del poder de Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo lo encontramos en Hechos, capítulo 4, versículo 36. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Escuchen bien esto, mis hermanos, pongan atención, un dato muy importante. El nombre original de este hombre era José. Cuando viene a Cristo, le ven las acciones de él y le ven la forma como él actuaba y le ponen un sobrenombre. ¿Por qué? Porque era muy común dentro del pueblo judío y cambiarle el nombre cuando alguien se convertía. Entonces, a este hombre llamado José, que ahora le cambian el nombre, Bernabé, cuando ven que él actuaba, a la manera como él actuaba, veía a alguien que estaba afligido, ¿qué él hacía? Él lo consolaba. Pongan atención a este dato. Él lo consolaba. Entonces, los apóstoles le ven los dones espirituales que él tiene y como Dios lo había capacitado para servir. Entonces los apóstoles le dicen, no, tú no eres José, tú eres Bernabé. Y Bernabé significa, como dice la palabra de Dios, hijo de consolación. Es decir, alguien que actuaba, que se preocupaba, que consolaba al que estaba afligido, que animaba, que alentaba, que se movía misericordia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Y qué hizo este hombre? Vamos a ver qué nos dice. Verso 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Me llamó mucho a la atención acerca de este hombre. ¿Y por qué hizo esto Bernabé? Aunque anteriormente a Bernabé dice que los demás discípulos también hacían lo mismo. Vendían las heredades y le traían el precio a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de distribuir, de repartir, viendo lo que estaban más necesitados. Y no había ninguna necesidad en esa iglesia. Ellos proyectaban el plan y vamos adelante. Había una tremenda unidad, todos unidos. No había crítica, no había chismoso, no había peleones, no había nada de eso. Hermanos, en esa iglesia no había nada de eso. ¿Tú sabes por qué?
Miren, yo estaba leyendo Bernabé. Antes de convertirse, no hacía nada de estas cosas. ¿Sabe lo que él decía? ¿Sabe lo que decía Bernabé? Antes de convertirse. Ya tengo una heredad, me voy a comprar otras, otras y otras. Ese era el proyecto de él. Los proyectos de él es seguir adquiriendo cosas materiales. Y no es que sea malo. La Biblia nos enseña que tener riqueza no es malo. ¿Comprende? Lo malo es que las riquezas gobiernen el corazón. Que las cosas materiales gobiernen tu vida. Eso es lo malo. Entonces, ¿qué pasó? Una vez se convierte y ve la necesidad de la iglesia, él no tuvo ningún problema. ¿En qué? En hacer lo que antes no hacía. ¿Por qué? Porque agradeció a Dios. Y habemos personas que decimos, yo estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Y seguimos diciendo, Dios no sabe cuánto lo amo. Pero dice el Señor, si me amas, ¿por qué no guardas mis mandamientos? ¿Por qué no me honras? ¿Por qué no me obedeces lo que yo te digo? ¿Por qué no te preocupas por mí? ¿Por qué no te preocupas por mi casa? ¿Por qué no te preocupas por el prójimo? Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta esto. Y ojalá me vuelvan a invitar a este maravilloso y bendecido templo. Pero es una parte, mis hermanos, que verdaderamente uno tiene que aprender. Y ya te voy a explicar por qué. Yo sé que esto no le agrada a muchos, pero dijo el apóstol Pablo, antes de terminar su carrera en esta tierra, antes que le cortaran la cabeza por el amor a Cristo, por predicar el evangelio, dijo, yo no he rehusado en enseñarle a los creyentes todas estas palabras. Les he enseñado a los creyentes todas las escrituras. O sea, que no te podemos enseñar solamente que te vas a ir al cielo cuando Cristo venga. Hay que enseñarte todo, porque la palabra de Dios es integral, es decir, tiene que ver con todas las áreas de tu vida, en todos los aspectos, en lo material y en lo espiritual. La fe obra en todo, mis hermanos. La Biblia te lo enseña. Y ahora vamos a ver un buen ejemplo de amor a Dios y de amor al prójimo. Pero quiero que pongan mucha atención. ¿Qué sucede si yo no sigo el ejemplo de Bernabé? ¿Qué sucede si yo no hago o no amo a Dios como este hombre o como la iglesia primitiva? ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede cuando no obedecemos? Bueno, hay un capítulo que yo sé que estamos esperando para leer, o unos versículos para leer. Y en este capítulo 5 nos enseña qué sucede si uno no aprende a amar a Dios y al prójimo. Y ahí habla de esta pareja de Ananías y Zafira. Y ahora nos vamos al centro del mensaje. Y ahí viene la respuesta a la pregunta: ¿por qué murió Ananías y Zafira? Pues en el capítulo 5, ahí encontramos la historia. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero
Esta palabra pero está indicando que ahí viene lo contrario a lo que hizo el que antecede Bernabé. Lo que hizo Bernabé fue una demostración de amor a Dios, amor al prójimo. Pero aquí viene lo que es contrario al amor a Dios, lo que es el amor al mundo y a las cosas del mundo. Mira que todos los creyentes estaban allí, todos estaban allí en esa iglesia. Pero en medio de todos los creyentes había una pareja de esposos que se llamaba Ananías y Zafira. Leamos un poquito más. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí está muy bonito. La pareja de esposos vendieron una heredad, ¿cierto? Mis hermanos, hasta aquí vamos bien. Pero esto se pone mucho más interesante. Verso 2. Y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Cuando uno no amas a Dios, uno hace las cosas para Dios y para el prójimo por apariencia, para aparentar que yo estoy haciendo lo mismo que los demás, para que no me digan nada. Nadie sabía que ellos tenían una heredad, pero ellos cuando vieron que todos poseían, disponían y ponían allí, y veían a hermanos que todos hacían obras de amor a Dios y al prójimo. Ellos como que se sintieron mal y se dijeron unos a los otros, vamos a hacer lo mismo. Escúchame, Dios jamás te pide, jamás te dice que hagas algo con lo que no tienes. Dios dice, de acuerdo a cada uno como tenga, haga las cosas. Entonces, ¿qué hizo Ananías y Zafira, pareja de esposo? Dijeron así, me imagino yo parafraseando. Tal vez le dijo Zafira a Ananías o Ananías a Zafira, vamos a hacer lo mismo. Nos sentimos mal aquí. Mira que todos hacen y nosotros vamos a hacer lo mismo. Pusieron eso y se fueron. Allá nadie le dijo háganlo, pero fueron y vendieron la propiedad. Entonces después, cuando vieron el dinero, que vieron la cantidad, porque eso pasa con mucho en este tiempo, cuando vieron la cantidad, de pronto dijo, pero es mucho lo que vamos a dar. Creyeron en su corazón que era mucho y se pusieron de acuerdo para sustraer el precio de lo vendido y cogieron una parte y vinieron así. Vino Ananías primero, mi apóstol Pedro, aquí está. Nosotros también apoyamos la obra de Dios, apoyamos las necesidades del prójimo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo sinceros con Dios. Estaban demostrándole a Dios verdaderamente el amor que tenían que mostrarle. Estaban aparentando. Y así vemos muchos cristianos hoy en día que aparentamos, pero Dios lo sabe. No piense que podemos engañar a Dios. No aparentemos, seamos fieles, hermanos. Dejemos que la presencia de Dios fluya en nosotros. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy
y siempre. Él no ha cambiado, es el mismo. La iglesia, la conducta, la actitud de los creyentes son las que han cambiado. Dios quiere corregir algo y quiere hacernos entender que si vivimos para Él, tenemos que demostrar el amor que tenemos, demostrar nuestra fe. Tenemos que demostrar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, no las cosas que tenemos. Tenemos que hacer lo bueno, no hacer lo malo. Y mentir es algo malo. Querer engañar a Dios es algo malo. Miren, yo le decía a unos hermanos, ¿qué sientes tú cuando sirves? Porque cuando hablamos de amor, el amor lo sentimos. Te pregunto a ti, sí, a ti, ¿qué sientes tú cuando sirves a Dios? ¿O solo sientes una autosatisfacción de hacer algo porque a ti te llena o porque te gusta, pero no porque amas a Dios? La obediencia es hacer la voluntad de Dios. Entonces, vino el varón, vino Ananías primero y y estaba Pedro. Cuando él trae, lo pone a los pies de Pedro. Y mira lo que pasa. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué le dijo Pedro? Ananías, llenó Satanás tu corazón. ¿Se dan cuenta cómo aparece Satanás en el pensamiento o en el corazón de un creyente? ¿A cuánto le has pasado eso? ¿Qué decimos muchos? Este mes voy a sacar mi diezmo al Señor. O dicen, voy a hacer un pacto con Dios. O ese mes voy a ayudar a alguien. Y cuando llegue el mes, se me olvidó. Diosito, perdóname. Y así viven toda una vida. No se acuerdan de amar a Dios, pero mucho menos del prójimo. Pero sí tienen para otras cosas. No se olvidan para esas otras cosas. Pero mostrar agradecimiento a Dios, qué complicado se le hace al hombre eso. ¿Saben por qué? Porque Satanás quiere poner avaricia en el corazón. La avaricia es el amor desmedido a las cosas materiales. Juan decía, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Pero ¿sabe lo que te dice Satanás? Mira, lo que tú das te sirve para ti, te sirve para esto, te sirve para esto, te sirve para aquello, aún te sirve para comprar lo que tú quieras y vas a comprar lo que quieras. Invierte en lo que quiera invertir, te pasea donde te vas a pasear y después le dice a Dios, ay, se me olvidó. ¿Cómo va el Espíritu Santo a llenar tu vida? Mira, que Ananías veía a la iglesia llena del poder de Dios. Veía la obra de Dios. Veía cómo Dios respaldaba lo que hacían. Y él permitió que Satanás le llene el corazón, no el Espíritu Santo. Escucha esto claramente. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando allí? El corazón de este hombre no estaba llena del Espíritu Santo. Por eso no podía amar a Dios. No podía amar la obra de Dios. No podía amar al prójimo. Se amaba a sí mismo. Se preocupaba por lo suyo. Aparentaba ser cristiano,
pero no era. Y sabe que vivía una vida de engaño. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vivía una vida de engaño. Pedro le habló y le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Y a quién le estaba mintiendo Ananías? ¿A Pedro? ¿A ti? ¿A mí? ¿O a quién? Claro, al Espíritu Santo le estaba mintiendo. ¿Cuántas veces le hemos mentido al Espíritu Santo? Uno de los pecados más grandes que Dios aborrece es la mentira. El que no es fiel a Dios es mentiroso. Al hombre le podemos mentir, pero a Dios jamás podemos mentirle. Entonces se vive una vida de engaño, mis hermanos. Y a veces esas son las consecuencias por las cuales no vemos la gracia de Dios en nuestra vida. No vemos la gracia de Dios hoy. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, habla de la propiedad que tenía antes que la venda. Era tuya. Reteniéndola, no te quedaba a ti. O sea, la propiedad era tuya. Nadie te ha dicho véndela y trae. Nadie. Tú quisiste hacer algo, pero cuando hagas algo, mis hermanos, no lo hagas con apariencia. ¿Se está entendiendo? Sé fiel, sé verdadero. No mientas a Dios, le dijo Pedro. No mientas a Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, era un cristiano que tenía el corazón lleno y no del Espíritu Santo, lleno del amor a las cosas que tenía. Me imagino yo, Pablo, no es cuestión de que dé, es cuestión de qué forma, con qué corazón le estaba dando, si era fiel, si era sincero. Dios quiere obediencia. Si no quiere dar, no le dé, pero no trate de mentir a Dios. Ahora bien, ¿saben cuál fue el final de Ananías? El final de él fue el resultado de su condición espiritual. Bernabé era bueno porque tenía llenura del Espíritu, porque tenía fe, porque la gracia de Dios estaba en su vida, porque amaba a Dios sobre todas las cosas y hacía las cosas como Dios le agradaba. Pero para este hombre llamado Ananías, hacía lo contrario. Y si hizo lo contrario, la pregunta es, ¿cuál es el final? Bueno, escucha, aquí viene el final. Escucha su final. Y a mí me llama mucho a la atención. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento, ve a un Dios que cortaba a la gente y se moría. Yo sé que ustedes acuerdan a los sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que ellos ofrecieron fuego extraño? Hicieron como quisieron. Y salió fuego y los consumió, lo mató en el altar. Y Dios le enseñaba, ¿para qué? Para que tengan temor. ¿Y cuál es la final? Porque la condición de este hombre llamado Ananías no estaba justa. ¿Y qué nos dice el verso 5? Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Están escuchando? Cuando Pedro le habló y le dijo estas cosas que le estaba mintiendo a Dios y no a los hombres,
Al oír Ananías estas palabras, ¿qué le pasó? ¿Se fue a su casa tranquilo? Cayó y se murió. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Nuestro Dios es un Dios de misericordia, misericordioso, pero es un Dios justo. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué no pasa ahora esas cosas? Porque esa iglesia era una iglesia pura, una iglesia santa. Todos estaban en un mismo sentir, en una misma comunión. Y Dios dice, yo estaba en medio de ellos, siendo su Dios y ellos mi pueblo. Y Dios, cuando ve la mentira y la obra del diablo, ¿qué dice? Este no puede estar aquí. ¿Y qué hizo? Lo cortó. Pero ahora en este tiempo, ¿cuántos Ananías y Zafira hay en la iglesia? Yo jocosamente siempre digo que si Dios hiciera lo que hizo con él y con su esposa, en este tiempo ahora, ¿qué pasaría? Piensen ustedes, mi hermano, ¿qué pasaría si en este tiempo ahora, en este siglo, pasaría lo que pasó con Ananías y Zafira? Se lo dejo a su pensamiento, se lo dejo a su conciencia. ¿Qué pasaría? Pero cuando él expira y muere, y cuando se muere, ¿qué dice la Biblia? Vino un gran temor, pero vino porque lo hizo Dios. Porque si Ananías y su esposa ponían el mal ejemplo, después otros lo iban a seguir haciendo, iban a estar sin temor. Ahora bien, hermanos, eso lo hizo Dios para que aprendamos a respetar a Dios, a respetar su palabra, sus mandamientos. ¿Y vino qué? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron en la iglesia. Entonces dice la palabra, levantándose los jóvenes, ¿qué hicieron? Lo envolvieron y lo sacaron. Y yo les voy a decir algo a ustedes que están ahí presentes. Si usted no aprende a tener temor de Dios, a tener temor de esto, me vas a preocupar mucho su corazón endurecido. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 7. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Mira lo que le pasa a la mujer. ¿Por qué? Por estar de acuerdo con lo que hizo Ananías. O sea, la mujer estaba en su casa, me imagino, y ve que más o menos pasan 3 horas y está esperando a su marido que regrese. Y se preocupa, no llega. Y lo va a buscar. Y lo fue a buscar al templo. Y cuando llega, encuentra a Pedro de nuevo allí. Y dice que llega esta mujer, no sabiendo lo que había acontecido con su marido. No sabía nada. Entonces Pedro le hace una pregunta a la mujer. Le dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Porque Ananías le había dicho que había vendido en tanto. Entonces le pregunta a la mujer, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella le dijo, sí, en tanto. ¿Por qué? Porque se había compuesto con su marido. Miren, vuelvo y les repito, hablar de estas cosas es un compromiso grande. Y yo sé que usted aquí
critíqueme, me vas a criticar a mí, pero también critique a Dios. Son sus palabras, la palabra de Dios. Escuche, le dice sí, en tanto se vendió. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Santo. Así le dijo Pedro. Pero no es que Pedro la mató. Pero Pedro sabía lo que le iba a pasar a los mentirosos, a los infieles, a los que dejan llenar su corazón de las obras del diablo y no del Espíritu Santo. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Y dice que cuando le habló Pedro, verso 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermano, hermanita, a usted que nos visita hoy, a todo aquel que me está viendo a través de la pantalla, o a ti que está escuchando el audio, para quienes era principalmente el temor, para la iglesia, para quienes, mis hermanos. Por eso Pedro dijo un día, no es que el Señor retarda sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza. Es decir, si el Señor dijo que venía, y tú dices, todavía no viene el Señor. ¿Y saben por qué no viene todavía? Dijo Pedro. Porque el Señor no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que recapaciten, que se arrepientan de corazón, que comiencen a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, a los dos le pasó lo mismo. En esa iglesia, ellos daban más allá del diezmo. Esto se trata de la condición del corazón para con Dios. El que ama a Dios no tiene problema en dar. Dice el apóstol Pablo que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. Es decir, generosamente, voluntariamente. Aquí te enseñamos con la palabra de Dios y ya verás tú pues si lo hace o no lo hace. Y tú puedes darte cuenta que Dios seguía en medio de aquellos que lo amaban. En Juan dijo el Señor, el que ama mi palabra, obedece a mi palabra. Y esto pasaba, mis hermanos. Dios morando en ellos, porque ellos lo amaban. Pero estos otros que amaban lo material, que mentían al Espíritu Santo, el final era la situación de su corazón espiritual. No tenían vida, estaban muertos para Dios, aunque estaban entre los vivos. Como dice Apocalipsis, tienen nombre de que vive, pero está muerto. Mira, amada iglesia, usted ha sido protagonista en este lugar donde está. Y yo sé que aquí hay personas que aman a Dios. Y mientras haya personas
que lo amen, ese remanente fiel, o ese poquito fiel, obediente, que amas a Dios, por ellos Dios no vas a dejar que su presencia siga obrando y siga avanzando sus propósitos. Amén. Que Dios les bendiga a todos.